Aumentan las víctimas fatales y las tensiones en el conflicto entre Palestina e Israel. La Franja de Gaza ha muerto 43 personas, incluidos 13 niños y 5 en Israel. Desde el lunes, Tel Aviv ha respondido con más de 500 bombardeos a los más de 1.000 cohetes lanzados desde Gaza. La comunidad internacional insta a la desescalada de ambos lados. En Colombia está convocada para hoy una nueva jornada de huelga nacional contra el gobierno del presidente Duque, quien desde la ciudad de Cali, epicentro de estas protestas a nivel nacional, prometió investigar denuncias de abuso policial durante marchas y anunció gratuidad para la educación superior. India sobrepasó las 254.000 muertes por COVID-19 y batió un nuevo récord de muertes en un día con 4.205 fallecidos. Nueva Delhi, una de las ciudades más castigadas por la falta de oxígeno en los hospitales para tratar a los pacientes con coronavirus más graves, contabilizó 12.480 nuevos contagios y 347 decesos en las últimas 24 horas. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto acompañarlos. Comenzamos con la escalada de tensión que se vive en Medio Oriente entre Palestina e Israel. Los ataques mutuos no se habían visto desde el último recrudecimiento de las hostilidades en el año 2014. El grupo Hamas, que controla la Franja de Gaza, confirmó que en las últimas horas lanzó 130 cohetes contra Tel Aviv, luego de que el ejército israelí bombardeó un edificio de 13 pisos en Gaza. El grupo armado palestino ya había amenazado con disparar hacia la urbe israelí si su ejército cumplía la advertencia de atacar la conocida edificación que contenía una oficina civil del grupo Hamas. Desde el lunes, Israel ha respondido con más de 500 bombardeos a los más de 1.000 cohetes disparados desde Gaza. Entre tanto, hoy se reportan 43 muertos, incluidos 13 niños en Gaza y 5 israelíes. Ante esta escalada, se siguen sumando las voces de la comunidad internacional para un cese de estas hostilidades. Según el ministro de Defensa israelí, solo habrá tregua cuando Gaza haya una calma duradera. Y el presidente Reuven Rivlin aseguró que en las ciudades árabes israelíes se está llevando a cabo un pogromo, que son ataques de odio contra judíos. Debemos actuar contra todos aquellos que intentan atacar a los ciudadanos israelíes o al Estado de Israel. Hieren a ciudadanos, policías, queman casas, autos, sinagogas. Es obvio que no podemos aceptar esto y ningún país lo aceptará. Y desde luego nosotros tampoco. Y es que Israel no se ha visto tan afectada por los ataques palestinos gracias a la famosa cúpula de hierro israelí, un sistema de tecnología que intercepta los misiles que llegan desde Gaza. Aquí les explicamos cómo funciona. Es una vista familiar en el cielo del sur de Israel. Una descarga de misiles llegan desde Gaza, la mayoría interceptados antes de que lleguen al suelo, como aquí en Tel Aviv la noche del martes. Más de 60 misiles disparados hacia Tel Aviv se interceptaron con la cúpula de hierro. La cúpula de hierro es el único sistema de misión dual en el mundo que proporciona una efectiva solución de defensa a los misiles. Desarrollado por empresas israelíes con apoyo de Estados Unidos, la cúpula de hierro está específicamente designada para contrarrestar misiles de corto alcance como los que llegan desde Gaza. Tiene un 90% de éxito y es relativamente barato. Usando radares y programas de análisis, solo intercepta misiles que son una amenaza. Pero solo hacen falta unos centenares de cohetes domésticos para aterrorizar a la gente. Ashkelon es una de las ciudades donde no se pudieron evitar las muertes. Fue uno de los 300 cohetes disparados desde Gaza a Israel. Afortunadamente, la cúpula de hierro interceptó más del 90% de los misiles, pero desafortunadamente uno no. Estos punteros sistema antimisiles han cambiado la vida de mucha gente en el sur de Israel y han aliviado la presión sobre el ejército, además de convertirse en una industria importante, contribuyendo a las crecientes exportaciones de defensa del país. Pero los críticos recuerdan que antes que confiarse en la tecnología, el gobierno debería hacer más para solucionar la raíz del conflicto con diplomacia.
Y cambiamos ahora de información. En Colombia se cumplen 15 días de manifestaciones ciudadanas y el país se prepara para una nueva jornada de paro nacional prevista para hoy miércoles 12 de mayo. El presidente Iván Duque viajó a la ciudad de Cali, epicentro de estas protestas ciudadanas. Allí sostuvo encuentros con autoridades locales y su equipo negociador desplegado allí para buscar una salida a esta crisis social. Duque prometió investigar denuncias de abuso policial durante marchas y aseguró que 8 de los casos son homicidios atribuidos a policías durante la represión a los manifestantes. También anunció gratuidad para la educación superior universitaria, técnica y tecnológica para los más pobres durante el segundo semestre de 2021. Por otro lado, son al menos 7 reclamos sobre los que giran las conversaciones y peticiones del comité y los sindicatos. La principal, una renta básica para los más vulnerables, cuyo costo anual superaría los 73 billones de pesos, unos 23.000 millones de dólares. ¿En qué consisten estas exigencias y cuál es su viabilidad? Marina Sardiña nos explica en el informe. El Comité Nacional del Paro sostiene sus propuestas económicas y sociales que buscan soluciones a la crisis política y social que ha causado las protestas y se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19, abanderadas por una renta básica de emergencia para 6 millones de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad por un periodo de 6 meses. Pues yo considero que las peticiones que hace el Comité de Paro son peticiones racionales. Podemos ver que más de las peticiones están reflejando lo que está pidiendo la sociedad colombiana. En este momento hay un problema de déficits sociales que no ha sido resuelto durante los últimos 20-25 años, que se ha mantenido una estabilidad macroeconómica. Las propuestas tendrían un costo aproximado de 81 billones de pesos anuales, según cálculos de economistas locales. La mayoría, casi 74 billones, alrededor de 23.000 millones de dólares destinados a la renta básica. Por ello, los expertos dudan de la viabilidad para llevar a cabo unas propuestas económicas tan ambiciosas a la luz de la situación fiscal del país, con un 49,2% de la población trabajando en la informalidad y más del 42% de la población en situación de pobreza. Aquí hay que tener también un sentido de responsabilidad. Por supuesto que la sociedad, los jóvenes que están marchando tienen también los derechos para solicitar algún tipo, digamos, de ayudas por parte del gobierno. La situación es muy complicada a raíz de la pandemia, la caída del crecimiento económico, el deterioro del empleo, especialmente para los jóvenes que tienen tasas de desempleo por encima del 24%. Pero también ese tipo de propuestas tienen que tener esa realidad fiscal en donde Colombia infortunadamente ha tenido también una caída muy grande de sus ingresos. Si bien el presupuesto del comité está muy por encima de la fallida reforma tributaria de casi 25 billones de pesos colombianos, el comité difiere del gobierno y los economistas tradicionales en la forma de recaudar los fondos para estas ayudas sociales. Proponen que la banca central haga préstamos, la monetización de las reservas internacionales, impuestos a los más ricos o una apuesta por la producción nacional. Y es que ante esta situación de protestas y bloqueos de carreteras en Colombia, la Cámara de Comercio de Cali sitúa las pérdidas económicas de las empresas en aproximadamente 2 billones de pesos en producción, que equivale a casi 539 millones de dólares. Para hablar sobre el costo económico del paro en el suroccidente de Colombia, saludo en este momento a Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali. Gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Muy buena noche. Muy buen día, perdón. Hablemos de casi 539 millones de dólares en pérdidas en las empresas de la región colombiana del Valle del Cauca debido a esta paralización de la cadena de producción por los bloqueos masivos de las vías. ¿Esto cómo afecta a la población de Cali y del resto del país? Y además le pregunto cuál es el costo que deben cargar los ciudadanos debido a toda esta problemática. Buenos días, Raúl. Un saludo muy especial a todos los televidentes de France 24. Pues sí, hemos tenido 2 semanas muy complejas donde básicamente la ciudad y todo el departamento han estado bloqueados. Cali es la tercera ciudad de Colombia y el departamento del Valle del Cauca, donde nos ubicamos, el tercer departamento del país, más o menos 5 millones de personas. Pero además somos un gran abastecedor de alimentos, de medicamentos,
y de bienes de higiene, cuidado personal y del hogar a Colombia. No solo porque tenemos pues una gran potencia agroindustrial, industrial y productiva en la región, sino también porque aquí se ubica el principal puerto del país de importación, que es Buenaventura, por donde entra el trigo, la soya, el maíz, alimentos tanto para animales como para humanos, entre otras cosas. Entonces, pues, nosotros hicimos una encuesta en 1.700 empresas de todos los tamaños, micro, pequeñas, medianas, grandes, y estimamos que en todos los sectores más o menos el 70% de la producción está parada. Porque pues si bien se puede más o menos circular dentro de Cali, ha habido bloqueos indefinidos en las entradas a la ciudad y también los municipios que lo rodean y en el paso al puerto. Entonces, pues nosotros estimamos que eso nos cuesta en 2 semanas un poco más de 2 puntos del PIB, en 2 semanas algo así como 700 millones de dólares. Es un impacto grande para nuestra región y también para el país porque somos grandes abastecedores de muchos bienes de necesidad. Ahora, Esteban, ¿en cuánto tiempo estiman ustedes que se pueden recuperar de estas millonarias pérdidas? ¿Y qué tan cuesta arriba será esta recuperación que además ya venía afectada por la pandemia? Pues lo más triste es que tuvimos obviamente un año muy malo el año pasado. La economía colombiana cayó más de un 7%, la pobreza se disparó, el desempleo igualmente. En Cali tuvimos uno de los mayores aumentos de pobreza. Si bien tenemos niveles en el Valle de Cali de los más bajos de pobreza del país, tuvimos en Cali el mayor aumento de pobreza el año pasado. Sin embargo, veníamos con una dinámica bastante buena a marzo. El desempleo había bajado considerablemente. Hoy, pues, ¿no? Este año, pues para recuperar las pérdidas del año pasado teníamos que crecer mucho, ¿no? Se estimaba crecimientos para Colombia del 5, del 6, con eso no recuperábamos el terreno perdido, pero nos acercábamos a 2019, pues ahora perdemos en 2 semanas 2 puntos de ese crecimiento y esto, pues claro, para las empresas es grave, pero sobre todo para los hogares. Hay gente pasando hambre, hemos perdido 89.000 personas, se han dejado de vacunar por los bloqueos. Ahora, las micros y medianas empresas, ¿cómo se han visto afectadas durante el conflicto en la ciudad de Cali? ¿Y cómo es el panorama de la economía en el Valle del Cauca las próximas semanas? Pues mire, no, muy afectadas porque las cadenas de suministro no están funcionando. Entonces, ha habido algo de abastecimiento de gasolina y de alimentos y algunos medicamentos en los últimos días, pero las plantas, fábricas, granjas, bodegas que abastecen a Cali y en buena parte del resto del país están cerradas. Entonces, estamos aliviando un poquito el abastecimiento del momento, a pesar de que los ciudadanos pues, no se pueden mover con facilidad, etcétera. Pero vamos a tener un grave problema muy pronto porque se están muriendo pues, gallinas, ponedores de huevos, pollos, cerdos. Las cosechas no se pueden recoger y tenemos pues, todo el aparato industrial básicamente parado. Y de nuevo, hay un impacto pues, en empobrecimiento y en 26%, lamentablemente, las empresas que encuestamos nos dicen que ya están reduciendo empleos. Esteban, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en France 24. Que tenga usted un feliz resto de día. Estamos conversando con Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, para evaluar los costos que ha tenido el paro en el departamento del Valle del Cauca. India supera ya las 250.000 muertes por COVID-19 tras reportar 4.205 muertes este miércoles, un nuevo récord diario. La pandemia afecta ahora especialmente a las zonas rurales, donde se agrava la precariedad del sistema sanitario. La falta de médicos, de unidades de cuidados intensivos y también respiradores se traduce en muertes evitables en las salas de urgencia. Escenas de desesperación y pánico. En este pequeño hospital de Bijnor, a 150 kilómetros de Nueva Delhi, los familiares intentan resucitar en vano a una mujer que se quedó sin oxígeno. El doctor de turno en urgencias no da abasto ante la afluencia de pacientes y se ve obligado a dejar a algunos enfermos en manos de sus acompañantes. Ningún doctor acude a visitarnos. Nadie nos dice qué medicina dar a los pacientes. Tenemos que ir a por el oxígeno nosotros mismos. El martes, 4 personas murieron en la sala de urgencias en 1 hora. Escasea el material y las condiciones básicas de higiene. Hay tanto desorden, pueden ver las condiciones de la habitación. ¿Cómo puede uno recuperarse aquí? Mientras que la incidencia parece empezar a bajar en las grandes ciudades, preocupa el incesante colapso del sistema sanitario en las zonas rurales, donde vive más del 60% de la población.
No dejan de llegar pacientes de zonas tanto rurales como urbanas. Hemos involucrado a 2 hospitales privados, pero el número es muy alto. No hay duda, la cifra de personas contagiadas es muy alta. Mientras que en algunas zonas empieza a faltar madera para las tradicionales incineraciones hindúes, algunos cadáveres son arrojados al Ganges. Este miércoles, India registró el récord de 4.205 muertes por COVID-19 en 24 horas. Hasta que el informativo continúe con nosotros.